Perfecto. Les digo cuando ya esté, solo bueno. que está cargándose. Ok. Y listo. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Creo que no es una coincidencia que hoy estemos acá reunidos en la nueva normalidad, en la virtualidad que ya tenemos de práctica común. Hoy, 19 de noviembre, también conmemoramos el Día Mundial del Saneamiento, el Día Mundial del Retrete o del Inodoro, depende de qué términos queramos usar, en qué parte del país estemos. Hoy se recuerda que existen todavía casi 2.400 millones de personas que no tienen acceso al saneamiento seguro, que también consideramos que es un derecho humano. No solo nosotros, sino a nivel internacional ya está ratificado como un derecho humano. Bueno, en el marco de este día nos encontramos para llevar a cabo el Laboratorio sobre Viviendas Adecuadas, o mejor conocidos como los LABs, con un especial énfasis en la situación del saneamiento en los asentamientos urbanos en Paraguay. Para dar inicio a esta actividad, quiero darle las palabras al ingeniero Hugo Ruiz, el director de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento, el ente rector por parte de los servicios, y a Mari Lechenuk, la directora ejecutiva de Hábitat Paraguay, para que nos dé la palabra oficial de bienvenida a este evento. Hugo, adelante. Muy buenos días, Claudia, y a todos los asistentes a este evento. En primer término, quiero expresar en nombre de DAPSAM, nuestra dirección, reconocimiento a Hábitat, COOPI, UNICEF, SEANSO y Moisés Bertoni, quienes nos convocan a reflexionar sobre un tema que no es menos importante. Diría que en este tiempo que estamos viviendo, que mencionaste vos, nos obligó a retraernos a nuestras casas y estar, digamos, cumpliendo con protocolos rigurosos a causa de esta pandemia. Creo que el énfasis en lo que es agua y saneamiento se ha puesto, si no de moda, por lo menos en el foco de la mirada de la gente. Y si las Naciones Unidas ha declarado un día especial para hablar del tema saneamiento, como es el 19 de noviembre, obviamente existen razones suficientes, y es la que apuntaba ya Claudia, por la cantidad de todavía personas en el mundo que adolecen la falta de este servicio. Por lo tanto, recordar o no diría celebrar, sino conversar en torno a este tema en una fecha como hoy es sumamente importante. Quiero señalar que el Ministerio de Obras Públicas, a través de DAPSAM, viene cumpliendo un trabajo muy intenso en lo que hace a gestionar la infraestructura de saneamiento, principalmente en el ámbito de las áreas urbanas y periurbanas. Tenemos un rezago muy importante en cuanto a los índices de cobertura por redes y el tratamiento de los efluentes, y la intención es revertir esta situación e ir avanzando hacia los ODS 6. En ese sentido, estamos ya con proyectos y con financiamiento asegurado principalmente para el área metropolitana de Asunción y el área metropolitana de Ciudad del Este, y en ello están insertos, lógicamente, asentamientos urbanos que van a ser beneficiados con los servicios. En el ámbito de lo que es el sector rural, tenemos también un trabajo importante en ejecución por parte de SENASA, que está trabajando con también distintas comunidades,
Por lo tanto, este esfuerzo se viene realizando en forma denodada. Mis deseos de éxito a este encuentro, que es preparatorio del cuarto foro latinoamericano y el Caribe de vivienda y hábitat. Entonces, también nosotros como DAPSAM, que estamos trabajando en la actualización de nuestro Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, esperamos las resultas de este encuentro como insumo para enriquecer las propuestas del Plan Nacional. Muchísimas gracias nuevamente por convocarnos. Estamos siempre atentos y a disposición y esperamos contar siempre con el apoyo de ustedes. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias, ingeniero Hugo. Mari Lechenuk, directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad. Muy buenos días a todos. Gracias, Claudia. Un placer que nos esté acompañando el ingeniero de DAPSAM. Y realmente quiero dar la bienvenida y agradecer a cada uno de los participantes, tanto a nivel regional como a nivel nacional, en este laboratorio de vivienda que vamos a darle un especial énfasis al saneamiento y en especial en este contexto actual que vivimos de pandemia. El tema del saneamiento resulta mucho más contundente en este tiempo que en cualquier otro. Desde Hábitat para la Humanidad Paraguay, por hace 7 años hemos venido implementando unas campañas de baño que ayudan realmente a mejorar realmente el tema de higiene. Y el año pasado iniciamos un foro con un énfasis muy fuerte en agua y saneamiento. Realmente lo hicimos porque estamos convencidos de que solo es muy difícil hacerlo y que cuanto más podamos juntarnos, unirnos y entender más la problemática, podemos acortar las brechas, podemos identificar oportunidades que pueden darnos un mejor acceso y que podamos atender con mayor pertinencia a las comunidades y en especial, ¿verdad?, las personas que están viviendo en asentamientos urbanos. Por tanto, Hábitat para la Humanidad, en coordinación con COPI, con SEANSO, con Moisés Bertoni y UNICEF, y con el apoyo muy especial de la plataforma UHPH, BID y el apoyo de Latin Wash, se hace posible esta serie de labs que estamos proponiendo precisamente en conmemoración, digamos, del retrete, como decía Claudia, o el Día del Inodoro. Y también quisiéramos mencionar que todas estas actividades forman parte de un gran preparativo para el cuarto foro latinoamericano del Caribe, de América Latina y el Caribe de vivienda y hábitat, denominada Acción por la Vivienda y Asentamiento frente al COVID-19, edición 2020. Dicho eso, realmente queremos disfrutar del conocimiento que nos van a compartir los panelistas maravillosos que se han unido a este espacio. Y muchísimas gracias y realmente disfrutemos. Que tengamos una excelente conversación. Adelante, Claudia. Genial. Muchas gracias, Mari. Sí, muy feliz de tener a todos los profesionales acá compartiendo con nosotros, principalmente los panelistas y también todo el equipo técnico que estuvo trabajando los días previos para que hoy estemos hablando de saneamiento, ¿verdad? En un día tan especial o tan especial para nosotros. O sea, yo inicié la conversación diciendo 2.400 millones de personas, una conversación que yo estos números manejaba en el 2018, que estos números aumentaron. Quería corregir un poco de los números actuales con la noticia de hoy, que son 4.500 millones de personas.
duplicar números en solo 2 años es una situación muy crítica y por eso también hoy estamos acá reunidos para darle énfasis a este tema. Un poco para comentarle al público, a los asistentes, ¿qué son los labs? Los labs, como mencionó Mari, son laboratorios para las viviendas adecuadas que se configuran como unos espacios multidisciplinares donde varios actores, desde la investigación, desde el campo de acción, nos reunimos para dialogar, para analizar, pero sobre todo para generar propuestas concretas ante los desafíos sobre la vivienda y hábitat en América Latina y el Caribe. Entonces, en base a este modelo, a esta metodología, hoy vamos a trabajar. Nuestro objetivo es discutir sobre los desafíos, obstáculos y alternativas de respuesta en el acceso a agua potable, pero sobre todo en saneamiento. Son derechos indivisibles, pero podemos particularizarlo uno y a otro. Ambos son considerados derechos humanos y para todas las personas, y en especial queremos analizar en las personas que se encuentran viviendo en situaciones vulnerables, como son el caso de los asentamientos urbanos. ¿Para qué hacemos todo esto? Porque vimos una oportunidad, como dijo el ingeniero Ruiz, en el proceso de actualización del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, o mejor conocido como el PENAPS. Hoy este Plan Nacional está en un proceso de revisión y actualización, y de los estudios que fuimos analizando vimos que los asentamientos urbanos y el saneamiento en particular no tienen la particularidad que se necesita para generar mejores condiciones a estas personas y a estos servicios. Es así que bueno, vimos esta oportunidad y dentro de este taller vamos a ir trabajando para ofrecer estos resultados esperados. No voy a repetir mucho, pero este lab forma parte de los preparativos para el cuarto foro latinoamericano y del Caribe sobre vivienda y hábitat, que va a realizarse en el año 2021. Entonces tenemos que generar esas propuestas más holísticas, pero también con el enfoque regional que nos particulariza, y sabemos que las soluciones cada vez tienen que ser más focalizadas a nuestros contextos. Bueno, sabemos que el mundo está lleno de desafíos a resolver, las crisis cada vez son más frecuentes, pero cada vez somos más los que en vez de preocuparnos nos estamos ocupando, y en eso quisiera destacar a los compañeros a las organizaciones que hoy nos acompañan. Primera parte, Hábitat para la Humanidad, en Paraguay, quien está liderando todo este proceso, a COOPI, a SEAMSO, a la Fundación Moisés Bertoni, a UNICEF, a la plataforma UHPH y a Latin Wash. Todos nosotros tenemos un factor común, y creo que es el reconocimiento o lograr esta garantía de los derechos humanos al agua y saneamiento. Bueno, en un poco al contexto país, ¿por qué es importante realizar este lab? ¿Por qué es importante hablar de estos derechos humanos y la falta de sus garantías? Porque el derecho a una vivienda adecuada y el derecho a agua potable son derechos que hoy no están pudiendo ser garantizados en su totalidad en el Paraguay ni en el mundo. Por un lado, el artículo 100 de nuestra Constitución Nacional dice que todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna. El artículo 41 dice que todos los habitantes tienen que gozar de un derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Esto tiene una relación y una vinculación directa con los derechos al agua potable, saneamiento y una vivienda digna. Pero sin embargo, las reglas de juego hoy no logran que todos podamos garantizar o podamos disfrutar de estos derechos. Bueno, quería un poco también poner en contexto que bueno, en Paraguay menciona que el 14% de la población en Paraguay vive en asentamientos urbanos. De estos asentamientos, el 7% son asentamientos precarios, populares o informales, de acuerdo a la terminología que podamos usarlo. Vimos que la crisis generada por el COVID puso en evidencia que estos asentamientos carecen de los servicios principales para proteger su salud más que nada, pero también para el disfrute de estos derechos. Entonces,
dando un poco énfasis a esta problemática que vemos, pero también a todas las legislaciones con las que contamos ya hoy en Paraguay. Queremos basar esta primera conversación de las 3 que se vienen en el marco legal de los servicios de agua potable y saneamiento. En la segunda sesión, que será el próximo jueves, que vamos a hablar sobre los modelos de gobernanza para asegurar estos servicios. Y en el tercer Lab, que sería en 15 días, vamos a hablar de las tecnologías y la innovación que se necesitan para atender a esta población más vulnerable en cuanto a saneamiento. En un poco quería presentarles a los panelistas con los que hoy vamos a empezar a debatir y generar estas propuestas al Plan Nacional de Desarrollo. En primer lugar, mencionarle a Carlos Ramírez. Él es abogado, él es el representante del Centro de Investigación e Innovación en Agua y Saneamiento, CEIPSAPS. Tiene más de 15 años en experiencia en el sector de agua potable y saneamiento, ha participado de los procesos de reestructuración del sector, principalmente en la formulación del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, la reestructuración del SICOSAP, entre otras actividades. Así que Carlos, más que nadie, va a poder darnos esa mirada local de cómo estamos en cuanto a marco legal. Kevin Goetz, geógrafo urbanista, él es el doctorado en geografía urbana. Él nos va a dar un poco la visión del fenómeno de los asentamientos urbanos y cómo podemos entender mejor sus particularidades para planificar y regular mejor estos servicios a nivel nacional. Kevin es codirector del Estudio Meridional y adicionalmente es investigador asociado del Instituto de Ciencias Sociales del Paraguay. Es consultor e investigador de varios proyectos y creo que tiene más de 10 años también analizando el sector. Una cosa que nos une a todos los panelistas hoy es la pasión que tenemos por cada uno de nuestros temas, entonces esperemos que esa pasión pueda ser trasladada a todos los que nos están viendo hoy. Tenemos también al disertante ingeniero Elvio Segovia, él es concejal de Asunción. Elvio nos va a estar compartiendo su perspectiva desde la municipalización de los servicios de agua potable y saneamiento. Elvio es ingeniero químico, sociólogo y magíster en metodología e investigación científica. Tiene más de 30 años de trabajo en el sector, así que sus aportes van a ser súper interesantes. Le tenemos también a Benedicto Maceo, disertante, él es representante país de cooperación internacionales. Benedicto tiene más de 15 años o 20 años de experiencia, mejor dicho, Benedicto. Él es licenciado en filosofía, con especial énfasis en áreas de sociología y pedagogía, magíster en gestión y auditoría ambiental, tiene un especial énfasis en gestión de riesgos. Trabajamos con Benedicto en proyectos de agua potable y saneamiento del sector WASH en varios proyectos y es un gusto que hoy puedas compartir con nosotros, Benedicto. También tenemos hoy con nosotros a Rubén Avendaño, él es consultor del Banco Mundial, especialista en senior en agua y saneamiento y governance. Rubén tiene más de 30 años de experiencia en el sector, trabajó también con varios países de la región, principalmente en Paraguay con la SAP, entonces también tiene el conocimiento de las particularidades nacionales que tenemos y nada. Con estos panelistas de alto nivel y por sobre todo apasionados por el tema, me gustaría dar inicio a la sesión de presentaciones de cada uno para luego abrir el panel de debates. Adelante, Kevin, iniciamos contigo. Ya inicio directamente la presentación, ¿verdad? Sí, Kevin. Bueno. ¿Puedes presentar tu pantalla? Sí. Ya está. ¿Se ve correctamente ahí? Sí. Bueno, yo les propongo como primer panelista una mirada muy general, una mirada global que nos permita entender un poco el contexto en el que nos encontramos en Paraguay. Claudia nos hablaba del contexto internacional, nosotros los paraguayos tenemos también que bajar a tierra y comprender un poquito el fenómeno de urbanización que nos toca vivir a nosotros y dentro de ese fenómeno de urbanización identificar cuál es el proceso exacto que experimentan los asentamientos precarios, no solamente en nuestra principal urbe que es el Gran Asunción, sino también y sobre todo en todas las ciudades del país. Antes que nada, lo que tenemos que hacer es comprender en qué situación nos encontramos en términos de urbanización y también tratar de poner en perspectiva
cuál es la posición, cuál es la dinámica que experimentan los asentamientos precarios. Es necesario pensar en términos de sistema. No es posible seguir pensando el objeto tan complejo que son los asentamientos sin vincularlos con el sistema global en el que se insertan. Las ciudades en las que están, el sistema topográfico en el que se encuentran, la ciudad, la población, las dinámicas económicas, sociales, culturales en las que nos encontramos aquí en el Paraguay. Todos saben que Paraguay es un país que es macrocefálico en términos de organización urbana. Paraguay tiene una gran ciudad importante que tiene ya más de 2.400.000 habitantes. La segunda ciudad que le sigue es Ciudad del Este, tiene 5 veces menos de habitantes, y la tercera ciudad tiene 5 veces menos que la segunda, que es Encarnación. Yo les propongo una mirada un poco focalizada sobre el área metropolitana de Asunción, entonces una aglomeración de más de 2 millones de habitantes, la principal del país, a través de un trabajo que estamos elaborando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y que consiste en elaborar una suerte de diagnóstico general, no precisamente sobre el tema agua y saneamiento, no precisamente sobre los asentamientos, pero espero que mi pantallazo general pueda por lo menos permitirnos ubicar cuál es el contexto en el que se encuentran los asentamientos precisamente en el Paraguay. Ustedes saben que el Paraguay experimentó un proceso de urbanización que no es el mismo que en los otros países del continente, y tenemos y tendemos a querer comparar y a normalizar los procesos entre los diferentes países. Paraguay experimentó este proceso de intensificación de la urbanización a partir de los años 80. Otros países como Brasil, como Chile, como Argentina, como Uruguay, como Colombia incluso, iniciaron este proceso o lo experimentaron con mucha fuerza a partir de los años 60. Entonces, ¿qué pasa? En Paraguay hemos experimentado la fase más espectacular del crecimiento urbano en términos de crecimiento relativo, en porcentaje, en velocidad, en intensidad del proceso, y también en términos de volumen a partir de los años 80 y 90. Entonces, hoy en día lo que tenemos que planificar mucho depende de los errores o de los desaciertos o de la falta de planificación en la que hemos incurrido en la década del 80 y sobre todo en la década del 90. Entonces, en Paraguay nos encontramos con el mayor crecimiento de volumen demográfico urbano en el Gran Asunción en la década del 90. Solamente aquí hay algo importante de comprender. Seguimos en Paraguay considerando que el saldo migratorio, es decir, la migración rural-urbana, como el principal factor de precariedad urbana y sobre todo el principal factor de engrosamiento del poblamiento urbano en el Paraguay. Sin embargo, las cifras nos indican que actualmente estaríamos en una fase de enlentecimiento de la migración rural y que habrían otros factores, y principalmente el saldo natural, que estaría participando en la fase de crecimiento urbano del Gran Asunción. Esto es muy importante porque al hablar de población estamos hablando también de volumen demográfico y por ende de cantidad de personas que tenemos que atender. Es muy importante de comprender que es en la década del 90 donde precisamente creció con más rapidez la población, creció con más intensidad la superficie urbana en el área metropolitana de Asunción y fue el momento en que más perdimos densidad relativa en nuestra principal área urbana del país. Entonces, lo que tenemos que recordar es que actualmente el Gran Asunción es una urbe que tiene diferentes desafíos en materia de servicios públicos, precisamente porque no pudo atender en la década del 90 las diferentes necesidades de una población creciente y no pudo instaurar un patrón de urbanización, un modelo que nos permita atender estos diferentes desafíos, esencialmente porque se trata de una aglomeración de extremadamente baja densidad demográfica. Si nos fijamos rápidamente en la estructura de edades, es importante considerar que en la década del 90 el Gran Asunción era una ciudad de muy jóvenes personas, una ciudad de niños, entre comillas, donde la gran mayoría de la población era muy joven. Hoy en día, el Gran Asunción viene a posicionarse como una aglomeración de jóvenes adultos y por ende jóvenes adultos que están en edad de tener hijos y por consiguiente estamos en un periodo donde la aglomeración sigue engrosando su peso demográfico, pero con una tendencia en el enlentecimiento. ¿Qué queremos decir entonces? Que si en la década del 90 tuvimos un volumen muy importante de población que atender, que venía esencialmente del campo, hoy en día tenemos un volumen que sigue siendo considerable, pero que está en proceso de enlentecimiento. En la década del 90, para hablar en términos concretos, el Gran Asunción creció en términos demográficos a altura de 400.000 habitantes en una década.
Hoy en día estamos bajando y nos estamos acercando de los 350.000 habitantes por década. Se disminuye el volumen de crecimiento demográfico década tras década y no es solamente el patrón de migración rural el que está alimentando el crecimiento de las ciudades. Seguimos creyendo, seguimos mirando los asentamientos en Paraguay con las anteojeras de la década del 80, creyendo que la migración rural es el principal factor de crecimiento de los asentamientos y de los espacios precarios de nuestra aglomeración. Mostrando un poquitito rápidamente las pirámides de edades, vamos a ver que la base de la pirámide se va estrechando y que el sector central hace que la pirámide se convierta en un trombo y que Asunción se convierta entonces en una ciudad de jóvenes adultos. Lo que pasó esencialmente es un fenómeno de metropolización y les pido por favor que presten atención a este término de metropolización. Si en la década del 82 el municipio asunceno pesaba 50% de la población total del área metropolitana de Asunción, 40 años más tarde el municipio de Asunción pesa solamente 26% del peso total de nuestra principal aglomeración. Pero vayamos más allá de las cifras. Muy importante comprender que dentro del proceso de metropolización tiene lugar otro proceso que es el de la homogeneización social y espacial. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nos fijamos un poquito en los datos de las necesidades básicas insatisfechas y si comparamos Asunción, nuestro municipio capitalino, con los municipios periféricos que rodean Asunción y que lo circunscriben, nos damos cuenta que antes, en la década del 90, las necesidades básicas insatisfechas entre el centro y su periferia eran muy abultadas. Asunción tenía muchas menos necesidades básicas insatisfechas que la periferia. Hoy en día nos damos cuenta que 30 años más tarde, en el 2012, aparentemente las necesidades básicas insatisfechas entre el municipio central Asunción y los municipios periféricos se van alineando. Pero, lo importante es tener en cuenta que dentro de este proceso de aparente homogeneización del gran conurbado asunceno, homogeneización demográfica, homogeneización social, económica y espacial, también se producen otros fenómenos nuevos de complejización de la producción de las desigualdades y de las diferencias de acceso a servicios, a oportunidades, a empleo y así sucesivamente. Y nos damos cuenta que nuestra aglomeración hoy en día, que se extiende en una mancha urbana de más de 30 kilómetros de largo de superficie, presenta una característica muy singular que tenemos que comprender. En particular, se trata de una organización espacial que es radial. ¿Qué queremos decir con esto? Esta aglomeración urbana que viene a ser como un espacio de comunicación con el interior y el exterior del país a través de sus vías de comunicación que ustedes ven aquí en la diapositiva. El acceso norte, Artigas y la Transchaco. El acceso a Aviadores del Chaco que va hasta Luque y que va finalmente actualmente hasta San Bernardino. El acceso Avenida Eusebio Ayala, Mariscal López, Ruta 1, Ruta 2 y el acceso sur al sur vienen a estructurar el espacio metropolitano y a generar nuevos procesos de desajustes sociales y espaciales. Y en particular nos damos cuenta que los espacios más precarios de la aglomeración se ubican en los espacios marginales que precisamente se encuentran en lo que llamamos en geografía los espacios intersticiales, en los espacios marginalizados que están separados de las grandes vías de comunicación, separados del acceso norte, del tropismo noroeste, del tropismo este, del tropismo sur. Asunción viene a ser como una mano y entre los dedos de la mano se desarrollan los principales asentamientos y los espacios precarios de la aglomeración. Si nos fijamos en el mapa que ustedes ven a la izquierda, es el mapa que fue producido por la Dirección General de Encuesta, Estadística y Censo y por la Secretaría Técnica de Planificación. En cuanto más oscuro es el barrio que ustedes ven representado en el mapa, mayor es el porcentaje de población en situación de pobreza. Es muy importante cuando vamos a intervenir en términos de políticas públicas, entender cuál es la configuración espacial de la desigualdad. ¿Cuáles son los factores espaciales, geográficos que generan desigualdad? Cuando nosotros nos decimos urbanistas, no podemos considerar que se trata simplemente de mejorar en las políticas públicas sin bajarlas a tierra, actuando de manera utópica, es decir, fuera de la tierra, sin bajar y sin comprender dónde están ubicados los asentamientos. ¿Cuál es la medida en que interviene el aislamiento dentro de la aglomeración? Yo les invito a reflexionar a través de esta última diapositiva que nos permite
identificar la localización de los barrios precarios y de los asentamientos en el área metropolitana de Asunción, precisamente donde ustedes ven las pequeñas manchas de color rojo, de que tenemos que pensar en términos de políticas articuladas, porque a menudo si pensamos en términos de políticas sectoriales, agua potable, viviendas sociales, infraestructura de comunicación, es probable que nos equivoquemos porque es necesario bajar esto a tierra y comprender cómo está configurado el territorio. Muchos de los asentamientos en realidad se caracterizan por una producción específica del espacio urbano. Eso es el asentamiento. La manera en que en el Paraguay, a lo largo de las últimas 2 décadas, hemos producido el espacio urbano. Y el espacio urbano se produjo en un contexto económico, social, cultural muy particular, en un contexto donde Paraguay se insertó a las dinámicas económicas, a los mercados internacionales, donde aumentó la clase media, pero también donde se produjeron nuevos procesos de desigualdad socioespacial. Es necesario comprender la forma en que producimos el espacio, la forma en que los asentamientos surgen, se dibujan, y especialmente los asentamientos vienen a ser nuevos procesos de producción precaria del espacio urbano. Son personas expulsadas del modelo actual, el modelo socioeconómico actual del Paraguay, personas que no pueden pagar un alquiler, personas que están en situación de precariedad y que por ende producen el espacio urbano de manera singular. La principal definición que la organización Un Techo para mi País indica es que la producción del espacio urbano se hace a través de la precariedad del acceso a la tierra. Y así sucesivamente salen otro tipo de precariedad en el acceso a los servicios. Ese pantallazo general para terminar. Sí, eso es. Gracias, Kevin. Sí, va a ser un poco complicado cortar las pasiones que tenemos en cada uno de nuestros temas, que vamos evolucionando y nada. Les recuerdo a los otros panelistas que si intentemos cumplir los 5, igual tenemos un espacio de debate muy interesante y vamos a tener que ayudarnos entre todos a poner ese puntito final a las conversaciones, ¿verdad? Esperemos que este sea el puntapié inicial, ¿verdad?, de las conversaciones que queremos tener. Muchísimas gracias, Kevin. Antes de darle la palabra a Carlos, me gustaría destacar 2 palabras, así yo generando mi propia nube de palabras, pensar en sistemas, sobre todo pensar en sistemas y estrategias diferenciadas y resilientes para los asentamientos urbanos. Carlos, por favor, adelante. Bueno, yo hice un pequeño resumen, no sé si me escuchan. Te escuchamos súper bien. Sí, hice un pequeño recuento del marco legal del sector, del aspecto hacia el reconocimiento del saneamiento como derecho y en especial hacia los asentamientos urbanos. Hice un recuento de las normativas en generales, no entrando a profundidad. Vos ya mencionaste ya, Claudia, unos cuantos artículos que están inmersos en los derechos de saneamiento y agua, no tácitamente, pero inmersos. También está el artículo 6 de la Constitución Nacional, que es de la calidad de vida, donde la calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o la edad. Y el artículo 68, que es de la salud, el derecho a la salud. Estos 2 artículos están inmersos en el tema del derecho de agua y saneamiento, no tácitamente. Bajando un poco más a la parte de las leyes sectoriales, tenemos la ley MICE 14, donde ahí están involucradas las instituciones como MOPC como rector, ERSAN como regulador, SENASA, los prestadores y los usuarios. Esta MICE 14 es importante resaltar en su artículo 2, donde nos dice cuál es el servicio regulado. El servicio regulado es el agua potable en toda su extensión técnica y alcantarillado sanitario. Esta ley no nos da una nomenclatura del saneamiento, ni tampoco se refiere al saneamiento específico. Entonces, y dentro del alcantarillado está designado también las disposiciones de los residuos de tratamiento, que son las PETAR. No obstante, da la posibilidad también de los sistemas individuales de disposición de excretas, que son los pozos sépticos y las cámaras sépticas. Y la ley dice que una vez que uno se tenga acceso cerca al alcantarillado, uno debe conectarse obligatoriamente. Todo esto, esta regulación, la MICE 14, es general. El servicio público es nacional con todos los alcances de la Constitución Nacional. Tiene principios de continuidad, sustentabilidad, regularidad, calidad, generalidad e igualdad. A esto me refiero que esta ley es para todos, para todo el territorio nacional. Después, bajando un poco más hacia los decretos, hay un decreto reglamentario que se refiere específicamente a los asentamientos precarios.
donde en ese artículo nos designa a que el concesionario está obligado a servir a los servicios de agua potable y también saneamiento en las áreas periféricas de precarias. Y también con sistemas alternativos, ya sea canillas públicas, cisternas, y también acompañado de un subsidio para esas personas en estado de vulnerabilidad. Sobre esto no quiero entrar mucho, pero esto no tenemos una aplicación todavía correcta. Hay intentos, es muy complejo la aplicación, el articulado está un poco ambiguo, hay que designar mejor la institución que va a ser encargada de todo ese trabajo. Y eso quería mencionar. Después tenemos, y sobre ese punto también hay que tener en cuenta el tema de las áreas. Si un prestador concesionario permisionario se encuentra un asentamiento en su área, ese prestador está obligado a prestar el servicio, como dice el artículo. Y si no hay área de prestación, hay que ver el tema municipal o el tema de las comisiones vecinales, que ellos pueden ser prestadores, ese asentamiento. Después tenemos la ley de recursos hídricos, donde ahí sí en su artículo 3, como principio en el B dice, el acceso al agua para satisfacción de las necesidades básicas es un derecho humano y debe ser garantizado por el Estado en cantidad y calidad adecuada. Ahí sí se refiere específicamente al derecho al agua, pero no así en saneamiento. Tenemos otra ley, la 5428, ley de fluentes cloacales, donde ahí está involucrado el MOPC, también como rector, ERSAN y MADES. Ahí está establecido la regulación y las sanciones. Y también está involucrado el municipio. Pero no hace una nomenclatura de saneamiento, no especifica también como derecho. Y después tenemos a nivel nacional, a nivel de planificación y planes, tenemos la firma de Pobreza 2015, que es la Alianza 2030, donde Paraguay también firmó su compromiso. Ahí está mencionado los 17 ODS, de ellos el de agua también. Ahí sí está especificado el tema de los objetivos de cobertura del agua y saneamiento. También tenemos el decreto nacional, que es el Plan Nacional 2030. Ahí está como rector de la STP. Y también ahí menciona objetivos de cobertura, acceso a agua y saneamiento. También por otro lado tenemos el Plan Nacional, PENAPS, que está por resolución del MOPC, donde sí también se encuentran objetivos de agua potable y saneamiento. Después tenemos a nivel de gobierno subnacional, tenemos la carta departamental, donde también ahí está involucrado los departamentos de gobernación, que también deben estar responsables en cuestión de agua y saneamiento en sus planes de desarrollo departamental, como así también la ley orgánica municipal de los municipios, donde también le da la potestad de involucrarse en agua y saneamiento. Y otras instituciones involucradas, tenemos por ejemplo el Ministerio de Urbanismo, donde ellos también tienen objetivos en cuanto a la estructura adecuada de vivienda, deben tener lineamientos en cuanto a viviendas para asentamientos. Y tenemos el Ministerio de Acción Social, donde tiene objetivos de disminución y aumento de calidad de vida, relacionado a la Constitución Nacional. Y bueno, dentro de esto conglomerado, vimos que hay normativas que tácitamente mencionan, otro específico, donde por ahí falta ajustar. Y una de las alternativas legales para analizar que yo puse uno es crear una ley que declare saneamiento como derecho humano y se establezca la nomenclatura adecuada. Como sabemos, en Paraguay no tenemos todavía normativamente una línea de decir cuál es saneamiento mejorado, no mejorado, seguro, básico, ¿no? Solamente nos manejamos por lineamientos internacionales, pero debemos insertarlo en la normativa nacional. Después, otra opción, tenemos crear una ley de ordenamiento territorial que identifique y asigne el área de saneamiento urbano a fin de orientar atención y lineamientos con respecto a los servicios básicos. Acá tenemos como ejemplo México, que tiene una ley general de asentamientos humanos. Otra opción es ampliar la ley MICE 14 en referencia al saneamiento como derecho y su estructura. Otra opción es ajustar y dar más correcta aplicación del artículo 71, que es sobre asentamientos precarios. Otra opción es crear un decreto que establezca las condiciones del servicio APS en los asentamientos precarios. Tenemos el ejemplo de Colombia, donde Colombia, el Ministerio de Vivienda, que es rectora de agua, ha sacado un decreto donde da ciertas preferencias al acceso a agua y saneamiento. Y otra opción también es ampliar la ley de fluentes cloacales en referencia al saneamiento en zonas vulnerables
con su estructura y su nomenclatura. Y alternativas de planificación y gestión está, por ejemplo, en el PENAPS, incluir la problemática del saneamiento en asentamientos vulnerables. En el plan de desarrollo departamental y municipal, incluir a los asentamientos en armonía a los planes sectoriales de agua, vivienda, acción social, y crear las unidades de agua para involucrarle un poco más a los municipios, porque ellos no tienen tanto conocimiento en el servicio de agua. Entonces es importante, a través de las unidades de agua que está también contemplado en el PENAPS, es bueno aplicar esa estrategia. Así es. Carlos. Las instancias territoriales, sí, ejecutar acciones conjuntas, Estado, instituciones involucradas, municipio, gobernación, empresas privadas y sociedad civil. Eso si es. llega el Tenés, sí, el tiempo, pero son demasiadas propuestas. Sí, Son sí, acciones específicas que es lo que sí, hoy queremos lograr, así que fui recopilando todo lo que estás mencionando para poder después ir debatiendo cuáles son las ventajas y desventajas o los primeros sí. pasos que Último, podemos dar. sí, quería ¿Sí? mencionar también un tema importante, el derecho a la ciudad. Es un Okay, tema así. innovador, nuevo, y es importante que Paraguay también asuma y se involucre en el derecho a la ciudad, que tiene muchísimas alternativas de solución. Eso es. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, yo de todo lo que anotes veo que hay posibilidades, hay normas, la legislación paraguaya está lista, pero sin embargo todavía tenemos algunas brechas en cuanto a cobertura y estas brechas se intensifican mucho en los asentamientos urbanos y rurales. Entonces, un poco en el debate, ya le quiero adelantar a los panelistas un poco de por qué, cómo podemos ver esto, cuáles son las particularidades. Y no, gracias, Carlos. Vemos que estás como muy empapado en todo lo que sea la parte de leyes, así que nos vas a ir aclarando cualquier duda que tengamos en el momento del panel. Dale. Muchísimas gracias. Bueno, ahora queremos ver un poco la parte de la municipalización de los servicios, una propuesta que nos deja Elvio Segovia, concejal municipal de Asunción, y él nos dejó un video porque no puede estar conectado hoy. Adelante con el video, por favor. Muy buen día. Un gusto compartir con ustedes. Agradezco a la organización por haberme invitado a formar parte de este lab que trata un tema tan esencial para la vida del agua. Vamos a abordar el tema adentrándonos en el aspecto de los derechos del marco normativo legal para los gobiernos municipales. Y sabemos que efectivamente la ley reguladora es la ley número 1614/2000, que establece el marco general regulatorio y tarifario de todo lo que es el servicio de provisión del agua potable y alcantarillado sanitario aquí en el Paraguay. Los gobiernos municipales se rigen por la Ley Orgánica Municipal, que es la ley número 3966 del año 2010. Esta ley, entre sus novedades, le faculta a la municipalidad, a cualquiera de ellas, poder construir desagüe pluvial como complemento de las obras de intervención que hacen en avenidas, arterias, calles. Ahora, con respecto a la provisión del agua potable y del alcantarillado sanitario, esto está limitado. El artículo 12 en su inciso C de la misma ley dice que la municipalidad puede hacerse cargo de esta tarea siempre que no haya otro organismo público que esté haciendo lo mismo en el territorio de su competencia. Entonces ocurre que en Asunción, en el área metropolitana, la municipalidad no puede hacerse cargo de todo lo que implica la provisión de agua potable y alcantarillado sanitario, porque en este territorio está trabajando la ESAP. Entonces, hay una municipalización limitada del servicio. ¿Y qué genera eso? Que haya una bicefalía en el gobierno de la ciudad. La ciudad, desde el ras del suelo para arriba, está gobernado por la municipalidad, y considerando que la mayoría de estas conexiones son de subsuelo, entonces está gobernado por otra entidad. Eso no genera solo un problema de coordinación, sino un problema de concepto, un problema conceptual que tiene que ser abordado desde la perspectiva legal, replanteando
replanteando lo que compete a estos servicios como facultad para todos los municipios del país, sin ningún tipo de excepción ni marco restrictivo. Ya en el año 2003 se había propuesto una ley de municipalización de estos servicios. Lo propusieron la Asociación de Gobiernos Autónomos, la Asociación de Juntas Municipales del Paraguay, y lo habían aprobado tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, pero luego fue vetado por el presidente de la República de entonces, el doctor Nicanor Duarte Frutos, y lo había hecho justamente por el apego al modelo tradicional expresado y sostenido por los sindicatos de la ESAP. Entonces, lo que nosotros estamos para la perspectiva legal desde los gobiernos municipales queriendo impulsar es justamente que se municipalice. Incluso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 6 específicamente, que habla de la provisión de agua, una de las medidas que más se está promoviendo es de la municipalización, o en todo caso remunicipalización en el caso de algunas ciudades. En la experiencia de nuestro país, por lo menos en el caso concreto de la ciudad de Asunción, desde que la municipalidad se pudo hacer cargo del desagüe pluvial, de un 9% que tenía cobertura de la ESAP en el año 2010, hoy por inversiones de la municipalidad se ha alcanzado el 23% de la cobertura territorial y se tiene previsto para el 2025 llegar incluso al 30%. O sea que en 20 años se puede triplicar lo que era cobertura de desagüe pluvial, y así también se puede mejorar lo que compete al servicio de agua potable, de las conexiones domiciliarias y también el alcantarillado sanitario, viendo que acá en Asunción incluso hay barrios completos que no cuentan con alcantarillado sanitario. Es la propuesta desde los gobiernos municipales, la municipalización, un cambio de ley en base a una visión diferente que nos pueda garantizar justamente lo que señala el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Vigencia plena del derecho al acceso al agua potable, al alcantarillado sanitario para la mejor calidad de vida de la ciudadanía. Muchas gracias y nos mantenemos en comunicación y a las órdenes para lo que consideren necesario. Esta fue la perspectiva que nos deja Elvio de la municipalización de los servicios, que también es un tema súper interesante o una propuesta que puede ser discutida, que vamos a discutirla realmente en el panel. Bueno, ahora queremos conocer un poco de las experiencias regionales, de cómo otros países pudieron o van avanzando hacia el enfoque basado en derechos humanos, pero, específicamente en cuanto a saneamiento. ¿Qué instrumentos legales y normativos ya se implementan o se implementaron para ir avanzando en este derecho? Entonces, Benedicto, te dejo la pantalla, el micrófono y adelante. Buenos días, Claudia. Buenos días a los colegas y panelistas y sobre todo a toda la audiencia. Muchísimas gracias por tomarse este espacio y por la invitación a tomar un momento de reflexión en un día tan importante como es la celebración del Día Mundial del Inodoro. Y es particularmente el Día Mundial, el nombre del inodoro, para hacer un llamado, porque durante muchos años el saneamiento ha sido visto como un asunto privado, como algo muy limitado a la esfera personal y a la disponibilidad individual incluso. Y para muchos incluso un tabú, ¿no? Y no nos gusta tanto hablar del tema de la necesidad de reconocimiento de lo que significa para la persona poder tener acceso a este tipo de servicios, ¿sí? Y en ese sentido quiero hacer como un pequeño esbozo histórico de cómo ha ido evolucionando este reconocimiento de la necesidad humana de tener garantías para un servicio adecuado de saneamiento, para poder contextualizarnos un poco a nivel de la región también de cómo hemos ido avanzando. Y
en este pantallazo histórico podemos reconocer que, digamos que el primer reconocimiento implícito sobre el derecho humano, por favor, si podrían dejar en la anterior. Sí, sobre el derecho humano al saneamiento estuvo ya en el año 1979 en lo que fue la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su artículo 14. Y ya en el 89, en la Convención de los Derechos del Niño, también fue reconocido este derecho de manera implícita en su artículo 24. Para el 1992, la Cumbre de la Tierra reconoce de manera implícita el derecho a un ambiente saludable que implica obviamente acceso a agua y saneamiento. Y ya para el 2000 fue el primer reconocimiento en la década del 2000, cuando empieza ya a tomar auge este reconocimiento al derecho humano. De hecho, en la Declaración del Milenio y en los comentarios generales del derecho a la salud, sobre todo en el objetivo 7, ya salía este derecho de garantizar la sostenibilidad ambiental y de reducir este proceso de acceso al saneamiento para las poblaciones, ¿sí? En el 2002, en la cumbre sobre desarrollo sostenible en Johannesburgo, ahí se hace ya de manera tácita el primer reconocimiento en las observaciones generales de lo que fue el grupo de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y es donde sale por primera vez de manera explícita. Y su reconocimiento ya en el 2010, junto con el derecho humano al agua, que es donde marca el principal hito de avance para el reconocimiento del saneamiento. En el 2014 ya se empiezan a establecer los mecanismos de tutela, y esto es importante porque desde acá se empieza a hacer exhortos a los países a ir cumpliendo con lo que establece un derecho como tal, al ser reconocido como fundamental y como necesario para el desarrollo de la vida de las personas. Y a finales del año 2015 ya se reconoce de manera individual el derecho humano al saneamiento, que fue aprobado en febrero del 2016 por la resolución 6492. Es importante recalcar, para englobar sobre lo que ha sido el avance a nivel de la región, que quien presentó la solicitud para el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento fue un país de la región, fue Bolivia, acompañado por 33 países, incluyendo Paraguay. Así que desde ya hay un reconocimiento a nivel de la región de la importancia de este derecho humano, y marca el hito del inicio de garantizar este acceso para poder vivir de una manera digna. ¿Y qué significa como tal el ser declarado un derecho humano? ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Cuando hicimos el análisis para reconocer de lo que ha sido el marco legislativo a nivel de América, cómo se reconoce el derecho, pudimos descubrir que México reconoce en su constitución política el derecho al agua y saneamiento. Y no solamente eso, luego tiene jurisprudencia para reconocer este derecho con fallos judiciales que obligan al cumplimiento del derecho y a la garantía constitucional. Lo mismo que Guatemala tiene, si bien no tiene una constitución política, ni tampoco está establecido por una ley o haya generado jurisprudencia, sí existen decretos y políticas públicas, así como normativa nacional,
para garantizar el derecho al agua y al saneamiento. En el caso de Honduras, que es bastante avanzado con referencia al derecho, lo encontramos en su constitución política, lo encontramos en una ley de agua y también con una serie de decretos, políticas públicas y planes y normativas regulatorias para avanzar en el acceso al derecho al agua. Salvador tiene una serie de decretos y políticas públicas, lo mismo que Nicaragua, que tiene en su constitución política, en la ley y en decretos, y lo mismo, pero específicamente al agua y no tanto de manera explícita al saneamiento. En el caso de Costa Rica, que es un abanderado del reconocimiento del derecho, fíjense que no se encuentra en su constitución política, se encuentra en sus decretos, políticas y jurisprudencia, porque ellos, el reconocimiento del derecho está asociado al que contamina paga, así que de alguna forma su reconocimiento está ante el ambiente saludable y desde ahí es donde parten para poder garantizar el acceso al saneamiento con inclusive tasas que garantizan poder generar recursos financieros para poder avanzar no solamente en la cobertura de la prestación de los servicios, sino también en la generación de evidencia sobre el incumplimiento, en la generación de nuevas tecnologías, porque del porcentaje de las tasas levantadas en el tema del que contamina paga, el 60% está redistribuido otra vez a cubrir brechas, pero luego hay un porcentaje bastante importante para investigación, para desarrollo y para evidencia. En el caso de República Dominicana, y está, ¿sí? El tiempo. Perdón, está reconocido en los servicios. Paraguay en particular lo tiene reconocido en su constitución. Existe una ley de agua, existen decretos y políticas en el saneamiento. Siguiente, por favor. Solo garantizar que cuando una vez el derecho es reconocido como un derecho humano, las naciones en su conjunto, a nivel del contexto internacional, lo vuelven inherente a todos los derechos y sin distinción alguna de nacionalidad, de lugar, de residencia, de origen. Y eso hace que todas las personas tienen el mismo derecho sin discriminación alguna. Y esta relación es importante conocerla porque cuando veíamos hace poco el contexto de Asunción, nos pone en evidencia de que necesitamos garantizar el acceso a los asentamientos, al agua y al saneamiento, especialmente al saneamiento en este día en particular, que es donde tenemos nuestra principal brecha. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de un derecho significa que tenemos que ganar algunos principios: la sostenibilidad, la transparencia, la universalidad, la indivisibilidad, la participación y el acceso a la información, así como la interdependencia o interrelación de los derechos. Los derechos humanos no son divisibles, o sea, el violentar uno de los derechos nos hace tan indignos que tiene que ser reconocido de manera integral. ¿Sí? Adelante, por favor. Y en particular el derecho humano al saneamiento tiene unos índices o criterios que tienen que ver con la disponibilidad, la seguridad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la asequibilidad, que estaremos conversando más adelante en el panel. Siguiente, por favor. Y hasta acá, muchas gracias, Claudia, y luego en el panel seguiremos debatiendo al respecto. Gracias. Totalmente. Muchas gracias, Benedicto. Sí, muchas gracias, Benedicto. Sí, el reconocimiento del derecho humano al agua, un hito, realmente a nivel regional somos como los propulsores, o sea, nos consideramos propulsores, consideramos que también este empuje que se dio nace o recae en las necesidades que tenemos y que urgen en un sistema de protección para asegurarnos nuestros servicios, ¿verdad? Considero que puede ser una de las particularidades que tenemos.
también atendiendo al reconocimiento del derecho humano en los marcos normativos, hay un caso específico, el caso de Colombia, que lo tiene ya reconocido en la Constitución Nacional, y ese proceso de incorporación o los impactos que generó todo este reconocimiento, Rubén Avendaño nos va a poder contar un poquito y luego empezamos ya la parte de ir comentando un poco más sobre el derecho humano al saneamiento, las particularidades y sus categorías en específico. Adelante, Rubén. Muchas gracias y buenos días. Si pueden, por favor, poner la diapositiva. Bueno, voy a tratar de ser muy breve en estos 5 minutos de contar las lecciones aprendidas del caso colombiano en relación con este tema. Esta gráfica muestra nuestra jornada y es sobre la cual me quiero referir. Yo creo que aquí hay varias cosas que destacar de las personas que me precedieron en la palabra. Colombia ha pensado el tema del agua y el saneamiento como un sistema. Y aquí me refiero no solamente a los sistemas propiamente del sector, sino la ley de ordenamiento territorial, los temas ambientales, los temas de derechos fundamentales. Y por eso arranco de la letra D. En los años 90 estábamos en lo que yo llamo la D, que es el diagnóstico. ¿Cuál fue nuestro diagnóstico? Colombia a finales del siglo pasado, a finales de los 80, 90, pasó por profundas transformaciones originadas en desastres de nuestro país. El desastre del narcotráfico nos llevó a una nueva constitución, pero coincide con ese periodo de crisis en Colombia con un tema muy importante que fue la carencia total de servicios públicos, de eficiencia en las empresas a cargo del Estado. Nosotros teníamos un equivalente al ESAP de Paraguay que se llamaba Infopal, una entidad desastrosa que nunca llegó a tener niveles de excelencia en la prestación de los servicios. Entonces tuvimos una crisis generalizada de los servicios públicos, no solamente de agua y saneamiento, sino también de energía eléctrica. Tuvimos una crisis institucional del narcotráfico y eso nos llevó a una nueva constitución. ¿Qué dice la nueva constitución en relación con este tema? Primero, la constitución colombiana tiene una ventaja gigantesca y es eliminar el monopolio del Estado. El Estado no tiene ningún derecho de prestar servicios si no lo hace en forma eficiente. Al eliminar lo que hace la Constitución colombiana, le da la potestad a las comunidades organizadas, a los empresarios, a los municipios y al Estado propiamente dicho, no es que lo elimina, simplemente de ofrecer los servicios públicos. La función nueva del Estado colombiano es asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos y solamente se puede hacer vía empresas o comunidades para prestar los servicios en forma eficiente. Eso dio lugar en el año 91 a una serie de legislaciones que se concretaron en el año 1994. Es un nuevo marco institucional para el sector de agua y saneamiento en Colombia. Y dense cuenta lo importante aquí. El deber del Estado es asegurar la prestación eficiente de los servicios en todo el territorio nacional, no prestarlos directamente. Asegurarlo lo hace como a través de una política sectorial que hace el Ministerio de Vivienda, un regulador sectorial y una superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Y nosotros no distinguimos entre agua y saneamiento. Entendemos que es la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento que tiene que ir en forma conjunta. ¿Qué pasa hoy? Entonces, la acción a qué nos lleva, y por eso la letra A. El aumento de las coberturas en Colombia fue dramático a partir del cambio constitucional y legal. Nosotros pasamos en el periodo 1985 al 2018 de tener 12% en acueductos rurales y acueducto de saneamiento rural a tener hoy cerca del 63% en cobertura. En el ámbito urbano tenemos del 71,4%, pasamos al 96,0%, casi que estamos cubriendo todas las zonas periféricas y las zonas urbanas en el país. Un país de 40 millones de habitantes y de más de 2.000 municipalidades con alguna actividad importante. Pero lo relevante y atendiendo el llamado que muy amablemente nos hicieron son las lecciones del caso colombiano que podrían ser replicados en otras partes de Latinoamérica, pero específicamente en el caso paraguayo. Primero, la legislación es súper importante, pero es para dar señales no solamente al Estado, sino a los empresarios y a las comunidades. La Constitución colombiana, las leyes colombianas que lograron esta transformación dramática, le da derecho a la gente que quiere hacer una empresa de agua y saneamiento de ir a hacer una empresa.
Esa es primera lección, señales muy claras. Segunda lección muy importante, los incentivos adecuados para que las empresas atiendan los asentamientos humanos o las villas de miseria, los tugurios, como se llaman en otras partes de Latinoamérica. En Colombia existe una legislación que dice que las empresas de servicios públicos no pueden dar subsidios. Los subsidios son del Estado. ¿Por qué esa lógica? Porque en la medida que una empresa se ponga a dar subsidios, como sucede en muchas partes, pues termina la empresa quebrada, porque habrá siempre alguien que políticamente quiere aprovechar el beneficio de esa empresa para otorgar el subsidio. Pero eso no quiere decir que no se den subsidios. En Colombia existen dos sistemas de subsidios. Un subsidio cruzado a la demanda, que es las personas de mayores ingresos pagan unas tarifas más altas y con esos fondos las empresas subsidian a los más pobres. ¿Eso qué quiere decir? Que para una empresa colombiana de agua y saneamiento es irrelevante si la villa es villa miseria o es una villa de estrato alto, ambos tienen el mismo incentivo para prestar el servicio. Eso es fundamental en el caso colombiano. Y además tiene otros subsidios que son subsidios a la oferta, que son recursos del presupuesto nacional, departamental y municipal que van destinados justamente a las personas más vulnerables. Entonces, para esto se requiere, como lo decía muy bien Kevin, un sistema de asentamientos humanos, una legislación, unas instituciones, una gobernabilidad muy clara en el sector y un sistema de provisión de incentivos muy claros en relación con la prestación tanto de los servicios de agua potable y saneamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén. El caso colombiano sí a nosotros nos inspira un poco también entender que tuvo su proceso, tuvo sus años de transformación. Nosotros también a nivel Paraguay tuvimos este proceso de transformación a partir de la ley 1614, a partir del año 2000. Paraguay fue transformando el sector de agua potable y saneamiento y podemos considerar que hasta hoy seguimos transformándonos. La transformación es muy lenta, la transformación necesita de más actores y a partir de esa necesidad de actores hoy estamos en este lado. O sea, ahora nosotros queremos empezar a compartir, a discutir y a atender algunas preguntas que salieron del público y otras que yo quisiera lanzar a ustedes de cómo seguir esta conversación. Primero que nada, hablar un poco de eso, que estamos hablando de saneamiento, pero estamos hablando de saneamiento como un derecho humano. El saneamiento, desde el concepto del derecho humano, es entendido como una cadena desde la recogida, el tratamiento, la disponibilidad, pero una particularidad súper importante es la higiene. O sea, la higiene es siempre el hermanito chico olvidado del saneamiento. La higiene es un proceso clave en la salud pública, el proceso de higiene es clave en la dignidad humana. ¿Qué hace que el saneamiento sea un tema complejo de abordar, un poco mucho más complejo que el agua? Sus dos particularidades, la privacidad que tiene incorporada y la dignidad de las personas. Estas dos particularidades se asocian mucho también con el tema de la vivienda, de la privacidad y de la dignidad que genera en una persona. A nivel regional, a nivel mundial, podemos ver que los indicadores del acceso al agua son muy superiores a los niveles de acceso a saneamiento. Esto genera una crisis en cuanto a saneamiento, si vamos hablando. Hablamos del derecho humano al saneamiento, tenemos que hablar de titularidades de obligaciones, titularidades de obligaciones morales, titulares de derechos, ¿verdad? Entonces, desde el enfoque de derecho humano, queremos pasar desde estas necesidades que se tienen hoy en saneamiento, necesidades que hoy tienen los asentamientos urbanos, a hablar de derechos que tienen estos asentamientos urbanos en particular. Tratando un poco de hacer como un poco más concreta nuestra conversación, los asentamientos urbanos hoy en Paraguay, como dijo Kevin, es un fenómeno que está en expansión, en algunos casos, en otros lados está en disminución, tenemos que analizar, tenemos que conocer si queremos regular. Esa es la parte súper importante. Hoy, uno de los principales desafíos que tenemos es la falta de datos, la falta de particularizar ciertas situaciones. Si no conocemos, no podemos regular, no podemos hacer nada, no podemos planificar. Hoy el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento en Paraguay carece de este diagnóstico de la situación en la que hoy están los asentamientos.
Hoy los asentamientos urbanos principalmente tienen el 80%, tienen, unas 74% de saneamiento no mejorado. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen tecnologías como un retrete, como un water, como le decimos, con un pozo ciego. El pozo ciego, que lo que hace es una infraestructura que no asegura la protección del medio ambiente. Esta infraestructura recae en la inversión personal e individual de las personas que están viviendo en los asentamientos y no entra en la parte de la regulación como un servicio público. Sin embargo, como dijo Carlos, en el artículo 71, el prestador de servicios más grande que tiene Asunción, que es la SAP, contempla un mecanismo de subsidio para el agua potable, dejando de lado o dejando invisible el servicio de saneamiento o trasladando esa responsabilidad a los propios usuarios, ¿verdad? También entender que el nivel de inversión es muy, muy diferente entre asegurar el saneamiento y asegurar el agua potable. Yo estoy lanzando un poco acá los ítems o las particularidades que tenemos un poco para conversar y quería un poco con Kevin que él trasladarle la pregunta sobre la dinámica de los asentamientos. Él nos dijo que un poco que está en expansión, pero en algunos lugares están en concentración, por así decirlo. ¿Cómo yo puedo dinamizar, generar estos datos? O sea, ¿en qué medida los datos que yo puedo relevar de los asentamientos o cómo deberían ser relevados los datos, mejor dicho, para formular políticas públicas? O sea, cómo atender las vulnerabilidades de los asentamientos urbanos que sabemos que hoy no están escritos casi en ningún documento. No sé si empezamos por ahí, Kevin. Sí, es decir que lo que hay que tener en cuenta es que según hay pocos datos relativos a los asentamientos en Paraguay. Sin embargo, hay algunas organizaciones que ensayaron un relevamiento de los asentamientos. Se considera que en Paraguay, o mejor dicho, en Asunción y el departamento central, alrededor de la capital del país, habrían unos 405 asentamientos en total, y que estos 405 asentamientos concentrarían unas 40.000 viviendas. Y si consideramos que en Paraguay el promedio de habitantes por hogar es de 3,9, 4 habitantes, estamos hablando de unas 160, 200.000 personas que se encuentran en esa situación. Es gravísimo, estamos hablando de 10% de la población del área metropolitana de Asunción, ¿verdad? Pero lo complicado es distinguir en el tejido urbano quién es asentamiento y quién no es asentamiento, quién es urbanización precaria y quién es asentamiento. Les invito a que nos detengamos unos instantes en la palabra asentamiento, asentarse. Pareciera ser que estamos en una posición, en una situación de precariedad durablemente inestable, ¿verdad? Eso es lo más importante que hay que considerar. La situación de la tenencia legal de la tierra en la que estas personas están instaladas. Sin embargo, es importante también analizar esto en la perspectiva histórica, es decir, que cuando llega un asentamiento y se forma progresivamente con redes de contactos, con diferentes tipos de redes de actores, se formaliza despacito el asentamiento. Pero ¿deja de ser un asentamiento? Yo creo que no. En realidad los asentamientos son los espacios más precarios de la aglomeración, ¿verdad? Y lo que tenemos que tener en cuenta, Claudia, para responder a tu pregunta es que lastimosamente en Paraguay y en otros países creo que es igual, cuando formulamos políticas públicas nos encerramos a considerar de manera casi sectorial, desde un punto de vista geográfico, nos encerramos en el objeto asentamiento, sin reubicar, recontextualizar dónde están los asentamientos respecto de toda la aglomeración. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hablamos de la ciudad, hablamos de infraestructura, hablamos de agua potable, hablamos de saneamiento, hablamos de desagüe pluvial, tenemos que pensar dónde están las redes, cómo esto funciona en sistema. Uno de los grandes problemas en los asentamientos en el Gran Asunción es el desagüe pluvial. La mayoría de las vías de comunicación son de tierra. La mayoría de las viviendas, como decías muy pertinentemente Claudia, tienen esencialmente pozo ciego, muchas veces en lugares cuyo suelo no es permeable, es decir, son suelos arcillosos, por ende no hay absorción, imagínense. Entonces ahí vuelve a subir el agua a menudo en las viviendas y compañía. Entonces tenemos que salir de la perspectiva únicamente pensar asentamientos precarios y conectarlos con el resto de la ciudad y comprender dónde están las redes
Y termino con esto, discúlpenme por el monólogo, me detengo en lo que decía Elvio Segovia. Cuando un municipio tiene una infraestructura que construir, la infraestructura funciona en red, en la distribución del agua potable, el desagüe cloacal cuando nos va a tocar instalarlo y el desagüe pluvial van juntos. ¿Cuántos asentamientos yo he visto en Paraguay cuyas viviendas construían sus propios canales de desagüe pluvial y ahí se juntaba el agua pluvial, las aguas grises, todo en superficie? Imagínense las condiciones sanitarias, ¿verdad? Así que Eso es. si hay algo que retener es eso. Gracias Kevin. Y sí, para ir alimentando esta conversación y no hacerlo tan bidireccional, Rubén, Benedicto, Carlos, podemos ir conversando un poco también. A ver, nosotros hoy en Paraguay tenemos el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, una herramienta en actualización, como dijimos, pero están invisibilizados estos asentamientos hoy, desde la parte de su diagnóstico, de saber cómo están viviendo o cómo tenemos que planificar mejor para ellos. Es una propuesta que podríamos ir iniciando, pero en el caso de Colombia, o sea, nuestro plan, nuestro Plan Nacional de Agua y Saneamiento tiene metas, tiene expresiones de deseos, pero no estamos hablando de metas e indicadores concisos, por una parte. También nuestro sistema regulatorio, yo le quiero mirar desde dos ámbitos, desde el que regula, de la institucionalidad que regula, pero también desde los usuarios que sepan exigir. Hoy, como nosotros decimos, nuestra regulación a nivel nacional es dura, es fuerte y realmente contempla muchas áreas del sector de agua potable y saneamiento, pero estamos utilizando nosotros los ciudadanos para exigir realmente nuestros derechos. Por ejemplo, un caso decíamos con Benedicto y con Carmen en una reunión previa, si yo sé que la calidad del agua es mala en un nivel medio de la población media, ¿qué yo haría? ¿Me compro un bidón de agua o me compro un filtro? Porque tengo el acceso a esa solución de una manera rápida. Particularmente no nos vamos a exigir a los canales. Sin embargo, las poblaciones, yo considero como los asentamientos, son mucho más organizados. Ellos tienen como una voz, como que podrían dar o exigir mejor esos derechos, pero también tenemos que conocer cuáles son los canales y las herramientas que tenemos. Entonces, Carlos quería como ver esa parte de qué tan difícil podría ser normar el saneamiento así como se hizo el agua. O sea, ¿cómo expresó el caso de Colombia? ¿Hay incentivos? ¿Esos incentivos están regulados? ¿Esos incentivos ya están puestos en marcha? Sin embargo, nosotros lo que tenemos hoy son esas expresiones de deseo que seguro vamos a estirar un poco de Rubén estas experiencias para por lo menos iniciar mesas de trabajo. Porque uno de los contextos es particularizar, porque siempre suele pasar en cuanto a normativa, tenemos la ley igual que tal país. Sí, ¿cómo particularizamos eso? Si me permites entrar en la discusión. Digamos, aquí hay varios aristas con el cual debemos ver el problema. Como ustedes vieron en mi presentación, yo arranco del diagnóstico y yo creo que, y esta es una lección aprendida y lo digo con mucho respeto a las autoridades de Paraguay. En Paraguay nunca vimos un acertado diagnóstico de la situación de los servicios de saneamiento en todo el país. No me refiero solamente a los recursos, a los asentamientos humanos. Yo creo que hay que hacer lo que llamamos en muchas partes un acto de contrición real. Yo necesito entender no solamente la expresión de los problemas, sino las causas de los problemas. La expresión del problema es las coberturas son bajas, los asentamientos humanos no tienen acceso, el saneamiento va rezagado, etc. Esa es la expresión del problema. Pero desafortunadamente lo que hacemos usualmente es confundir eso con el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser algo mucho más profundo, vamos al origen de ese problema. Y voy a intentar una respuesta un poco provocadora para la discusión. Cuando yo alguna vez trabajé en Paraguay, vi el tema de la ESAP y vimos la estructura de ESAP, la estructura de costos de ESAP, vimos la estructura de subsidios de Paraguay, vimos la estructura de la empresarial que hay en el sector de agua y saneamiento en Paraguay. Paraguay es el ejemplo en el mundo, no en Latinoamérica, en el mundo, de empresarios dedicados al agua y que ustedes llaman los aguateros. Y recuerdo muy bien una discusión donde se planteó el tema famoso, la palabra prohibida de la privatización. Y entonces dijeron, no, aquí no se puede privatizar. Yo les decía, pero si ustedes ya privatizaron, el 40% de la oferta de los servicios de agua
y saneamiento en Paraguay la proveen empresarios privados individuales. Eso no es privatización y sin embargo decimos que estamos en contra y sin embargo nos oponemos a ponerlo en la legislación. Entonces, quiero hacer referencia a estos 3 puntos no para criticar ni para cuestionar, sino para ser muy sólidos en los diagnósticos que hagamos de la situación, porque solo a partir de un diagnóstico sólido podemos comenzar a producir soluciones verdaderas. Nosotros en Colombia pasamos por un proceso muy parecido. También escondíamos la realidad, también escondíamos la institucionalidad, también escondíamos la cantidad de factores políticos que hay detrás. Y esto es muy importante. Detrás de la carencia de agua y saneamiento existe una renta política que alguien se está ganando. En el caso colombiano, teníamos unos sindicatos muy poderosos que estaban capturando las empresas. ¿Y qué hicimos? Se liquidaron las empresas, crecieron las empresas y hoy los beneficios los tiene la ciudadanía. Eso no quiere decir que hayamos terminado los problemas. Entonces aquí hay un tema, y con esto termino esta primera intervención provocadora, es que tenemos que entender la economía política subyacente al sector de agua y saneamiento. Yo tuve, y con eso termino, yo tuve la fortuna cuando trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo hace 10 años en Washington, de liderar lo que se llamaba la estrategia de agua y saneamiento del BID. Hicimos una reunión muy similar a la que hubo ayer en Latinoamérica. Citamos a todos los ministros de Hacienda de todos los países y todos dijeron la prioridad es el agua y saneamiento. Claro, todos la prioridad, sí, la prioridad. Todos los ministros de Hacienda estaban de acuerdo. Entonces, en la misma sesión por la tarde, sacamos los presupuestos de los ministerios de Hacienda de todos los países de Latinoamérica. Le dije, bueno, señor ministro, eso que usted dijo ayer o esta mañana, perdón, se contradice con la asignación presupuestal. Ustedes dicen que el agua es prioritaria, pero aquí en las asignaciones presupuestarias es la última. ¿Cuál es la prioridad? Defensa, combate al narcotráfico, comercio, bueno, todas las prioridades que tiene un país. Entonces, aquí a lo que yo quiero ir, y con esto termino, la lección para Paraguay es que en su plan de desarrollo, ojalá, por favor, hagan un diagnóstico serio en materia de economía política del sector de agua y saneamiento, porque a partir de ese reconocimiento, a partir de un diagnóstico verdadero y de verdad que ponga el dedo en la llaga, es que podemos comenzar a pensar en soluciones. Totalmente de acuerdo, Rubén. Es uno de los temas que normalmente cuesta hablar. Nosotros le decimos un poco el sistema político partidaria, ¿verdad? Del color del agua en algunos casos, que es una situación. También a ver, es más particular en la parte de agua, porque hay más actores en el agua. Hoy podemos decir que tenemos 4 o 5 grandes prestadores de saneamiento. Uno, el principal es SAT, pero otros pequeñitos que ya nos animan a hacer el nivel de inversión que se hace en comparación al agua. Pero es un tema que invisible en nuestra región y que deberíamos de considerar. Benedicto, no sé si quieres contribuir. Sí, quiero justamente hacer hincapié en lo que establece Rubén. La única forma de poder garantizar el acceso y el derecho es sabiendo que estoy siendo violentado en él, ¿no? Y de hecho, una de las llamadas que nos hacen a la sociedad civil, a la empresa, es a reconocer esa debilidad para poder enmendarla, ¿no? Y de hecho, a nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido fallos importantes a nivel regional para garantizar la no violación de derechos humanos al agua y al saneamiento. Y es importante resaltar esto porque al día de hoy, por ejemplo, no podríamos saber cuál es el acceso o la disponibilidad que hay real de servicios sanitarios en centros educativos en un momento en el que estamos en una pandemia y que dentro de poco iremos a clase, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a garantizar el acceso a una educación segura para nuestros niños si no sabemos cuál es el acceso que hay de servicios de saneamiento adecuado dentro de las escuelas, ¿no? Pero lo mismo nos pasa con el sistema de salud, con la infraestructura sanitaria. O sea, si no conocemos cuál es nuestra realidad, no podríamos tener políticas públicas para avanzar al cierre de las brechas. Y cuando hablamos de saneamiento en zonas de poblaciones vulnerables, no digamos de indígenas, lo mismo que nuestros asentamientos informales, ¿cuál es la población que está en asentamientos informales que tiene un baño digno al que pueda realmente tener uso?
cuánto es la violación a la privacidad a las mujeres, cuánto es el número de niñas que no van a las escuelas durante su periodo menstrual porque en su escuela no hay un baño adecuado para poder sanitizarse de manera adecuada. Entonces, si no evidenciamos cuáles son nuestras verdaderas necesidades, jamás vamos a tener un plan que realmente salve las brechas a las que tenemos que alcanzar. Y estamos hablando de algo que no puede ser indivisible, o sea, tenemos que darlo de manera integral. El derecho humano es integral y por eso yo creo que es necesario sincerarnos y empezar a avanzar en la generación de evidencia para poder cubrir brechas. Así es, Benedicto, y en cuanto a generación de brechas, perdón, en cuanto a generación de evidencia, uno de los desafíos más grandes que tenemos como Paraguay es la nomenclatura a nivel nacional. ¿Qué se considera un derecho al saneamiento? ¿Qué es acceso a baño? ¿Cuál es lo mínimo que tenemos que tener y cuál es lo que está regulado? Nosotros unificar esos nombres, saber... Sí. Dale, Carlos, adelante. No, sobre al punto, con relación a lo que decía Rubén, para nuestro diagnóstico. Evidentemente que nosotros, el desafío grande primero es el acceso al agua, ¿verdad? Que ahí tenemos muchísimas cuestiones débiles. El segundo es saneamiento, mucho más lejos. Para un diagnóstico correcto, primero debemos conocer el tema de la nomenclatura, los alcances. Hoy nosotros no tenemos una normativa armónica. Hoy no tenemos. Hoy muchas instituciones usan un criterio en cuanto al saneamiento mejorado, sus líneas internacionales, hay muchísimos. Entonces hoy nosotros necesitamos primero ponernos de acuerdo cómo va a ser nuestra nomenclatura en saneamiento, donde especifiquemos bien el alcance de cada uno, la estructura, los conceptos y también el tema de los roles. Hoy el saneamiento implica muchos roles. Yo estuve trabajando en el reglamento de la ley de efluentes cloacales, que todavía no está reglamentado. Ahí hay un sinfín de situaciones donde influye AMADES, como con los cuerpos receptores, las industrias, el ERSAN, que es la autoridad de aplicación, y la MICE 14 también contempla ciertas cuestiones que no se aplican. Hoy, por ejemplo, el prestador concesionario es también responsable del control del saneamiento a los usuarios. Hoy tenemos también una norma de ingeniería con respecto a los pozos ciegos. Los pozos ciegos tienen una legalidad temporal, pero eso tampoco no está controlado. Entonces, hay un sinfín de cuestiones de roles que tenemos que manejar. También, por otro lado, tenemos el saneamiento rural, donde maneja SENASA las buenas prácticas con respecto al saneamiento. Entonces, tenemos que armonizar todo eso y poder aplicarlo a la parte nacional urbana y poder tener una línea de base para el diagnóstico y ahí aplicar las políticas del sector. El Plan Nacional de Agua, si bien menciona el saneamiento como la parte de obras, falta adentrarse un poco más justamente en ese diagnóstico, análisis y ver qué rellenar y qué objetivos entrar en la parte de saneamiento, que es muy amplia. De acuerdo con Carlos. Aquí, yo no sé, Claudia, si tú ves, hay una persona, Isabel Jiménez, que formuló 3 preguntas. Hay una que está relacionada con el caso de Colombia, pero no quisiera solamente hay un ratito, Rubén. Ok. Sí, un ratito, no, que nos están pidiendo extender 10 minutos más si ustedes como panelistas no tienen problema. No, ninguno, entonces están pidiendo. Bueno, parece que, como dijimos, puedes contestar, sí. Ok, es que aquí Isabel Jiménez nos pregunta, dice, en el caso de Colombia, con el cambio de la Constitución, ¿el Estado garantiza la provisión? ¿Es una asociación público-privada? Pregunta, ¿lo del Estado también obtiene recursos económicos con las inversiones? Para aclarar, la Constitución de Colombia, yo digo, tuvo una gran ventaja y es que se salió de esa discusión maniqueísta entre el privado y el Estado. Colombia dice no, en Colombia la provisión de los servicios públicos debe garantizarse tanto al Estado como al privado y a las comunidades organizadas. Nosotros establecemos esas 3 categorías fundamentales. Entonces, a lo que yo invito es a tratar de evitar de ver esa manía que tenemos de que tiene que ser el Estado y que tiene que estar en una ley y que tiene... No, el Estado es un actor, pero garantizar el servicio de agua al que quiera proveerla en una comunidad rural, pues tenemos que garantizar legalmente que lo pueda hacer. Eso sí, que lo haga con calidad, con prontitud, etc. Entonces, lo segundo que hace la Constitución colombiana y la legislación derivada de la Constitución es que el Estado sí se queda con una obligación fundamental y es asegurar la provisión eficiente. ¿Y cómo lo hace? Solamente puede el Estado prestar los servicios directamente si lo hace a través de empresas.
Y de nuevo aquí, empresa no quiere decir sector privado. Empresa es una organización capaz de proveer un servicio con unos insumos y con un nivel de eficiencia. Entonces, por eso es tan importante en el caso colombiano el regulador. El regulador garantiza que haya empresas. Y aquí voy a traer una anécdota que me parece importante como para la discusión. Hace un par de años el Banco Mundial me contrató para asesorar al Perú en el tema de saneamiento. Allá hay 26 empresas. Y la primera conversación con el ministro de Vivienda, que también es el que maneja el sector, yo le dije, señor ministro, en Perú no hay ni una sola empresa de agua. Y el tipo quedó, ¿cómo así que no hay ni una sola empresa? Está Sedapal, está Sedapar, está Sedacajid. Le dije, eso no son empresas, eso son organizaciones del Estado controladas por sindicatos, controladas por políticos que tienen niveles de agua no facturada de más del 60%. Eso no es una empresa, eso es una organización con unos fines electoreros y politiqueros, pero esa entidad no puede producir agua. Entonces, entendamos muy bien que es una empresa. Entonces, aquí lo mismo. La lección para Paraguay, la lección para otros países es, oiga, hablemos de empresas. Cuando yo pongo el tema de empresas, tú me dices, usted lo que está es queriendo privatizar. No. Una empresa pública debe ser una empresa. Una empresa privada, pues es otra empresa. Pero la empresa pública en Latinoamérica está muy poco reglamentada. La gobernabilidad de la empresa pública en nuestro continente está mediada por influencias políticas, porque quien llega a ser presidente de la empresa o director, pues es obviamente alguien que es de la coalición. Esas realidades las tenemos que hacer evidentes. Entonces, para contestar al caso de Isabel, entonces el Estado obtiene recursos económicos con las inversiones, pues no, pero tampoco se abstiene de ello. Y voy a poner el ejemplo de una empresa que trabajé por 5 años, que fue el grupo EPM. EPM es una empresa pública, 100% propiedad de un municipio que se llama Medellín. Esa empresa le genera al municipio de Medellín $1 billón con B de dólares al año en rentabilidad. ¿Por qué? Porque ha hecho inversiones en varios países en Centroamérica, en Chile y en México. Sí, sobre el punto quería acotar, y también lo que decía el concejal el tema también de la participación de la comunidad es importantísimo. Yo he visto experiencias internacionales donde esa participación comunitaria, ese empoderamiento al servicio también es importante. Porque si la empresa privada, por ejemplo, o el Estado no va a poder cubrir, entonces hay una manera también de organizarse y de que la misma sociedad, una comunidad, pueda manejar los sistemas. Y también, si no puede manejar los sistemas, también está el tema de las municipalidades, donde nosotros hoy tenemos una estructura. La ley orgánica municipal habla de una delegación de competencias. O sea, sacar una ley para que ellos sean titulares es un poco más complicado. Yo creo que hay un mecanismo más rápido que es la delegación del municipio para que pueda administrar. Pero está preparado el municipio para el tema de servicio de agua. No estamos preparados. El tema de los municipios en Paraguay somos los únicos en América que se tiene bajo conocimiento y manejo de gestión en agua y saneamiento. Entonces, el tema de la participación comunitaria es importante. Es más, en el plan de desarrollo municipal que está estructurado, hay una participación de la comunidad en el Consejo de Desarrollo Municipal, donde la misma sociedad puede involucrarse en los problemas comunitarios del territorio para poder funcionar en las áreas, en este caso el asentamiento. O sea, hay mecanismos de poder involucrar, no dejar solamente en manos del Estado y ser espectadores, sino hay formas de participación comunitaria para poder solucionar los problemas del territorio, y en este caso saneamiento. En ese tenor, Carlos, reconocer que, si bien, que es parte del cumplimiento del principio, de uno de los principios de los derechos humanos. O sea, uno de los principios fundamentales de los derechos humanos es la participación, es poder darle acceso a la comunidad a ser parte de la construcción de sus estructuras. Y a nivel del saneamiento, eso se acentúa mucho más por el tema de lo que tiene que ver con la accesibilidad, la asequibilidad y la aceptabilidad de los sistemas a los que son previstos para las poblaciones. Tiene que haber un contexto de instalación cultural, de aceptación de estos sistemas, ¿no? Y obviamente también nos lleva a esto a un nivel de transparencia, como decía Rubén, porque tener participación implica también reclamar el conocimiento de cómo están las cosas, así que nos lleva al siguiente nivel, que es el de la transparencia y de hacer partícipe de cuáles son las verdaderas realidades y cuáles son las verdaderas potencialidades a las que podemos llegar. Y sobre todo poder saber hasta dónde vamos a poder cumplir con este reconocimiento del derecho. Tenemos la posibilidad de irlo haciendo de manera progresiva.
Lo que no podemos es involucionar en el derecho. Lo que no podemos es dar un paso al costado y dejar de lado este derecho fundamental para darle prioridades a otros, ¿no? El agua es importante, pero de la misma manera que es importante el agua, lo es el saneamiento. Y en nuestro país en particular estamos con un déficit muy alto comparado con el agua. Entonces tenemos que ponerle un poco más de pienso a las estrategias, pero también un poco más de recursos. Y no solamente de recursos para infraestructura, hay muchas alternativas innovadoras que seguro la estaremos viendo en los próximos paneles, en donde también es necesario pensar fuera del recurso de infraestructura para cubrir las brechas, ¿sí? Así es. Benedicto, y dando como un cierre general a estas conversaciones, entendemos que es súper importante para la garantía de este derecho humano. ¿Cómo lograr la garantía de este derecho humano? Necesitamos primero analizar el estado del derecho con ese diagnóstico que mencionó Rubén, saber cómo hoy estamos y qué podemos ofrecer, cuáles son nuestras debilidades. También tenemos que hacer una revisión del marco normativo actual que tenemos, que si esto tiene sentido hacer más normas o hacer que las normas se cumplan o exigir mejor las normas. O sea, tenemos que ver esa participación o ese compromiso ciudadano o ese nivel de actores que tenemos. Y también tenemos un poco que definir políticas públicas más claras. O sea, viendo de la multiplicidad de actores, hoy sabemos que existe el PSICOSAPS, el Comité Interinstitucional de Coordinación del Sector de Agua Potable y Saneamiento en Paraguay. Son 14 instituciones con atribución en agua y saneamiento que pueden ir haciendo infraestructura más que nada, pero ¿cómo coordinamos todos juntos? O sea, ¿cómo la empresa privada, cómo los actores privados, cómo la ciudadanía en general se va articulando y va entendiendo el fin? O sea, los ODS, yo sé que es un medio al 2030, pero los derechos humanos al saneamiento son el fin. La garantía de estos derechos, el disfrute y la dignidad que tiene la persona es el fin. Y que no tenemos, espero que un plazo límite, pero que es una utopía a lo que no solo Paraguay, sino que el resto de la región quiere llegar. Entonces, nosotros estamos hablando acá un poco de los roles, de los actores, del marco normativo, de lo que regula, de lo que como es un mapa, o sea, como quiere sentar las bases para lo que el resto suceda. Si están las normas claras, empiezan los actores. ¿Quiénes son los actores? ¿Qué nivel de incidencia tiene cada uno de los actores? Y no solo hablando del Estado, de la parte pública, sino de todos los demás actores, hablamos de gobernanza. No de gobernabilidad del agua, sino de la gobernanza. Cómo entre todos generamos esa arquitectura donde cada uno aporte, donde cada uno tenga sus roles bien definidos. Y ese es el segundo tema que vamos a tratar en el lab en el siguiente jueves. O sea, cuál es el mejor modelo de gobernanza que necesitamos para asegurar los servicios de saneamiento en asentamientos urbanos. Sabemos que existe a nivel rural gestión comunitaria del agua. O sea, tenemos que analizar cuál es la mejor opción para Paraguay. Y por último, tenemos que hablar de las tecnologías. ¿Cuáles son las tecnologías más accesibles o las más adecuadas para este tipo de entorno, ¿verdad? Creo que leí en las preguntas si el pozo ciego es una tipo de tecnología válida. Nosotros en saneamiento tenemos una escalera, tenemos la escalera del saneamiento, que te va midiendo el progreso del cual una persona tiene el acceso mínimo o decir el acceso limitado al acceso mejorado. El pozo ciego está como una parte media que solo logra separar los excrementos humanos del contacto, pero a partir de ahí va mucho más en tener el saneamiento con la cadena, con todo el nivel de contaminación que se está generando en el entorno de la persona, va mucho más allá y eso es lo que nosotros con los indicadores también queremos lograr medir. Es un tema muy complejo, la tecnología es muy compleja, pero realmente particularizando a Paraguay, el mayor problema es la gobernanza. O sea, tenemos que los ciudadanos saber exigir mejor y también el Estado tiene que saber exigir mejor a lo que están haciendo el servicio, ¿verdad? Creo que hay corresponsabilidad y nada, me gustaría en honor al tiempo agradecerle a todos los presentes, Rubén, Carlos, Kevin, Benedicto, Elvio desde donde nos escuche, ¿verdad? Todo el equipo técnico de Hábitat para la Humanidad. Y como le dijimos, esta conversación es más que técnica, es apasionante.
Nosotros acá ya hicimos como 4 o 5 tardes de café y nada, esperemos seguir viéndoles a todos ustedes en el próximo lab o si no, por lo menos en el sector, ¿verdad? Que hay demasiado desafío y siempre digo que hay muchísimo trabajo y necesitamos ser cada vez más. En vez de preocuparnos, tenemos que empezar a ocuparnos. Y bueno, nada más que esto, agradecer a la organización y damos por finalizada este primer lab de vivienda. Así que no sé si el equipo técnico de Habitat quiere cerrar o lanzamos así. Ok, hay bueno, solo con la invitación final le dejamos acá y nos encontramos el próximo jueves a la misma hora, a las 10 de la mañana. Un gusto y gracias por sorprenderse. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a todos.